Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de PM Training Online. Comenzamos. Los proyectos de hoy necesitan más que planificación. Necesitan agilidad. Con PM4R Agile, aprende a gestionar proyectos que generan impacto real, combinando disciplina, innovación y resultados medibles. Domina herramientas ágiles, lidera equipos de alto desempeño y lleva tus proyectos al siguiente nivel. PM4R Agile. La certificación que impulsa tu carrera y transforma tu forma de gestionar. En primer lugar, permítame agradecerles por su participación en esta sesión. Es una sesión que nosotros hacemos informativa sobre la certificación PM4R Agile. El título de esta reunión, de esta charla es Descubre cómo la agilidad entrega valor siempre. Hoy día vamos a hablar de la certificación PM4R Agile y sobre todo de la agilidad. Permítame presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Eddie Rodas, yo soy el CEO de Gestum. Gestum Total es una empresa acreditada por el Banco Interamericano de Desarrollo para poder realizar los cursos de certificación PM4R. Yo soy ingeniero de petróleo y gas natural con maestría en ecología y gestión ambiental y me he especializado en gestión de proyectos por más de 20 años. He trabajado con el BIC como consultor internacional y actualmente sigo trabajando como PM4R Trainer para el banco y también me hago cargo de dar cursos como Education Provider. Así que me siento contento de estar con ustedes esta noche. Vamos a ver, digamos, un poquito cuál es la realidad de nuestros proyectos. Esta pregunta se las hago a ustedes. Cada uno de nosotros creo que ya sabe, digamos, cuál es la realidad de los proyectos, pero hoy día he querido tocar algunos aspectos clave, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en los proyectos que nosotros vivimos, el cambio es algo que cada vez es más frecuente. Los proyectos cambian constantemente. Y si ustedes se preguntarán por qué se producen estos cambios, entonces, a ver, yo quisiera que alguno de ustedes me diga ¿por qué creen que se producen esos cambios? ¿Por qué los proyectos están cambiando constantemente? ¿Alguno de ustedes podría decirme por qué los proyectos están cambiando constantemente? ¿Por qué se ha generado tanto cambio en estos años? Pueden activar su micrófono sin temor, por favor, así que mucho gusto para escucharlo. ¿Por qué creen que los proyectos cambian constantemente? ¿Qué es lo que está pasando? Hola Eddie, buenas noches. Eunice le saluda. Pues, qué gusto. Gracias. Considero que los proyectos van cambiando de acuerdo a también los cambios tecnológicos. Por ejemplo, en este momento estamos en la transición de la IA y la modernización. O sea, todo va cambiando y creo que mucho tiene que ver todos los factores económicos, tecnológicos que hacen que vaya adaptándose a los nuevos retos. Excelente, Eunice. ¿Alguien más que quisiera decirnos su experiencia o compartirnos por qué cree que los proyectos cambian constantemente? Fran, te escucho. Gracias. Bueno, en realidad yo me iría por el lado del enfoque adaptativo, con unos entornos cada vez más dinámicos, aspectos de regulaciones, aspectos económicos, aspectos políticos y los propios clientes usuarios también que desarrollan sus aprendizajes y con expectativas muy cambiantes, pues forzan a los proyectos evidentemente a ajustarse y si no, pues serían proyectos que no van a responder a sus expectativas y demandas y ahí ya la pérdida de resultado es obvio. Esa es una de las razones que yo veo más importantes. Excelente. ¿Alguien más quisiera compartir? Muy bien. En realidad los proyectos cambian constantemente y no es una novedad. Los cambios siempre han formado parte de la dinámica de los proyectos. No existe ningún proyecto que durante su proceso de planificación o incluso durante la ejecución no haya sufrido cambios. Y es que los cambios en realidad cada vez son más frecuentes. Incluso ahora se dice que lo único constante es el cambio. Y no sé si han escuchado hablar esa frase, pero sucede mucho. Y por esa razón los profesionales que trabajan en proyectos ahora tienen que estar preparados para gestionar el cambio. En esta lámina ustedes pueden ver que hay algunos aspectos claves de ese cambio, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proyecto ejecutando, digamos,
con una duración de, por decir, 6 meses, y de repente alguien nos dice, mira, ya no puedes hacer ese proyecto en 6 meses, lo necesitamos en 4 meses. Uno diría, pero no, ¿cómo es posible? Lamentablemente las condiciones han cambiado. O las prioridades, ¿no? A veces tú estás gestionando un proyecto y tú quieres entregar un producto de una calidad o con unas características y el cliente te dice, mira, ahora ese producto ya no es necesario para nosotros. Queremos que tú hagas este nuevo producto. Cambian las prioridades. Entonces, en ese momento, el proyecto, si el proyecto está, digamos, con un enfoque predictivo, ya no tiene cómo responder. O presupuestos que se ajustan, ¿no? De repente me habían dado el presupuesto a mí, $500,000 para ejecutar un proyecto y me acaban de comunicar que el proyecto se ha ajustado a $450,000. ¿Qué me hago yo con los $50,000 que yo tenía planificados ya y que ahora los voy a tener que recortar? Entonces, parece mentira, pero el cambio es muy frecuente ahora en los proyectos y sobre todo en estos tiempos en que nosotros estamos en la nueva revolución, porque ustedes saben muy bien que en este momento estamos en pleno proceso de la revolución que se está generando gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo está cambiando todo y a una velocidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Esto es como cuando se produjo la revolución industrial o como cuando apareció Internet. Estamos en este momento en un cambio enorme. Otra de las razones por la cual nosotros somos conscientes de que los proyectos tienen problemas es que existen planes muy rígidos. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora, digamos, cuando nosotros estamos en un entorno dinámico, ya no hay plan que pueda resistir. Y por esa razón, los planes rígidos, por ejemplo, en entornos dinámicos, generalmente fracasan. No pueden, digamos, enfrentar la realidad. Yo les hago una pregunta a ustedes. A ver, cuando tú haces un proyecto, tú estás tratando de planificar lo que va a suceder en la realidad, ¿sí o no? Pero les pregunto a ustedes, ¿la realidad es estática o es dinámica? ¿Usted qué dice? Es dinámica, ¿no? Más complementando quizás la pregunta anterior, Eddie. A ver, en el caso de Perú, ¿no? Tenemos elecciones dentro de un mes y una semana. Indudablemente muchos proyectos, que ahí depende el cambio, en qué medida del tiempo estás. Si hay proyectos que recién están ejecutándose o están empezando, probablemente pueden surgir un cambio un poco mayor. Aquellos proyectos que están en un tiempo, digamos, para casi terminar o con un avance importante, quizás ahí hay otros tipos de ajustes que se pueden hacer, pero sí se deben hacer estos ajustes. Yo estoy supervisando un proyecto de innovación tecnológica en el sector agrario, que tiene que ver con la innovación, con la transferencia y con la extensión. Cuando se diseñó el proyecto, estaba en curso un decreto de ley y se ha aplicado un reglamento que ha salido hace poco y eso ajusta la intervención del proyecto, ¿no? Entonces, para bien, digamos, ¿no? Consolida y refuerza. Pero también otro escenario que tiene que desarrollar investigaciones, y hay investigaciones que se priorizaron, pero hay otro grupo de investigaciones de acuerdo a la dinámica del comercio internacional, ¿ya? Entonces, hay productos que están evolucionando tremendamente, ¿no? Con el sector privado, entonces esas investigaciones que tenían prevista dejan de ser como tan prioritarias para ajustarse a otro ajuste que está cambiando. Entonces, en contextos de cambio, digamos, de contexto internacional, de cambio de gestión, dependiendo de la temporalidad del proyecto en su ejecución, se van a hacer esos ajustes también. Esto quería complementar algo a lo dicho anteriormente. Excelente, Jesús. Y es que es realidad. Nosotros, cuando hacemos un plan, cualquiera planifica un proyecto y lo que estamos tratando nosotros es, de alguna manera, de planificar lo que va a suceder. Pero como la realidad no es estática, sino dinámica, lo que va a suceder muchas veces ya no es lo que tú pensaste que iba a suceder cuando elaboraste el plan. Por esa razón, no hay ningún plan que resista a los cambios que genera la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema de que los planes no son rígidos, sino por el contrario, tienen que ser dinámicos, es por esa razón
que nosotros tenemos que desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias. En el mundo de proyectos, la revolución que tuvo la gestión de proyectos fue causada por el movimiento ágil. El movimiento ágil impactó lo que hace unos años se creía como inamovible, ¿no? Que la forma como se gestionaban los proyectos era, digamos, de una manera determinada y así se tenía que hacer siempre. Sin embargo, no, la agilidad nos demostró que el cambio es cada día o cada vez más constante. Entonces, la forma en que nosotros gestionamos los proyectos ya no puede ser solamente con un enfoque predictivo, sino ahora hay que incorporar el enfoque ágil. Y es por esa razón que ustedes se habrán dado cuenta, como la realidad es dinámica, no todo está claro al inicio. A veces nosotros pensamos que algo va a ser de una manera y no es así. Por ejemplo, Senami dice que va a llover y no llueve. Senami dice que va a haber sol y no hay sol. Pero algo tenemos que planificar, porque tampoco tú puedes hacer algo sin planes. Entonces, eso requiere una nueva competencia, una nueva habilidad. Además, los que gestionamos proyectos en el sector privado, por ejemplo, a veces tú quieres sacar adelante un proyecto y el cliente no sabe exactamente lo que quiere. Tiene una idea, pero no sabe lo que quiere. Con un plan rígido tú no podrías resolver, digamos, lo que está esperando el cliente. La innovación, se han dado cuenta que ahora todo es innovación. Empresa que no innova, profesional que no innova, proyecto que no innova, está condenado al fracaso. La innovación es constante y por lo tanto la innovación no se puede hacer sin a que apliques, digamos, una característica que tienen los proyectos de ahora, que es la iteración. Finalmente, los planes no son viables cuando nosotros descuidamos todos estos aspectos. Veamos además qué otras realidades se están dando en los proyectos. Y esto lo digo porque yo sé que aquí hay profesionales de proyectos privados y también de proyectos públicos, pero en proyectos públicos, por ejemplo, yo os hago una pregunta. En los proyectos públicos, ¿hay equipos desmotivados o no? ¿Usted qué dice? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué, amigo? Porque no hay apoyo de las autoridades, por ejemplo, un alcalde o un prefecto, cuando uno está trabajando en una entidad y uno quiere implementar la gestión de proyectos y todo ese tipo de cosas. O sea, dicen, no hay presupuesto, no hay nada para eso, que se haga, como salga. Y se acabó el reloj. Exacto. Y además, no solamente, digamos, a veces, digamos, las autoridades o los que tendrían que darnos el soporte, en vez de ayudarnos, nos desmotivan, sino también que los equipos de proyectos no tienen mucho empoderamiento, hay poco empoderamiento. Y eso ¿qué significa? Que los equipos prácticamente están solos o te ponen en un equipo y las personas no todas están, digamos, preparadas para manejar el proyecto o no todas tienen las competencias o los equipos se arman de una manera, digamos, improvisada. Entonces, eso genera desmotivación. Llegas a un equipo donde la gente todavía no sabe a dónde ir o cómo planificar el proyecto. Por otro lado, en algunos casos se manejan los proyectos también como si fuera, digamos, estuviera, digamos, en un cuartel. El jefe, el director de proyecto se convierte en jefe, él nomás toma las decisiones, el equipo no participa de las decisiones, no hay colaboración, no hay consulta, entonces el equipo se siente desmotivado. Si no van a tomar en cuenta mi opinión, ¿para qué me buscan? Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pero se pierde la integralidad del trabajo. En pocas palabras, los equipos no funcionan como un solo cuerpo, sino que cada uno comienza a hacer lo que le corresponde y nada más. Por esa razón es muy importante entender que la desmotivación es algo que afecta a los equipos. Y finalmente, ustedes han escuchado hablar de ágil. A ver, levanten la mano los que han escuchado hablar de ágil, de agilidad. Levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar de la agilidad? Levanten la mano. ¿Han escuchado hablar de la agilidad o no? Muy bien. A ver, acá es muy importante entender qué significa el término ágil, agile, el término que vamos a utilizar ahora durante la sesión. Muchos creen que ágil es solo software. Al inicio, muchas personas pensaban que hablar de agilidad era hablar de software, hablar de proyectos de tecnología e información, o sea, hablar de TI, que la agilidad solamente estaba
digamos, prevista para este tipo de proyectos y todo lo demás no tenía que manejarse con agilidad. Para otros, agilidad significaba poca planificación o sin planificación. Para algunos piensan que ser ágil significa no planificar, sino de frente ir a la acción. Mientras que para algunas personas que tienen, digamos, formación ágil, ágil es Scrum, como se pronuncia, solamente, ¿no? Y piensan que si sabes Scrum, sabes agilidad, si no sabes Scrum, no sabes agilidad. Finalmente, en realidad, muy pocos han conocido lo que significa la agilidad, y es que en realidad la agilidad, más que un enfoque, un framework, la agilidad es una nueva forma de pensar, amigos. La agilidad es un nuevo conjunto de pensamientos, es un nuevo mindset. El enfoque ágil requiere una nueva forma de pensar los proyectos. Por eso que en el año 2000, cuando salió el manifiesto ágil, un grupo de profesionales, los profesionales que hicieron este manifiesto ágil eran todos profesionales de TI, profesionales que elaboran software. Pero ¿por qué hicieron su manifiesto? Se rebelaron estos profesionales, porque ellos se dieron cuenta de que el método que se utilizaba para planificar los proyectos de tecnología e información ya no ayudaba, sino más bien trababa los proyectos. Y entonces ellos dijeron, acá lo que falta es agilidad, porque hay mucha burocracia, hay mucho papelito manda, todos quieren que esté en procesos, todos quieren cumplir estrictamente la norma. Ya no importa lo que quiere el cliente, lo que importa es cumplir con el procedimiento. Ya no importa entregar valor, lo que importa es hacer lo que dice el plan. Y eso fue lo que generó el nacimiento del movimiento ágil, que se manifestó digamos, en lo que nosotros conocemos como, digamos, el manifiesto Agile, donde están los principios de agilidad. Y es que la agilidad es una nueva forma de pensar, amigos. Ser ágil es una nueva forma de pensar. Y el pensamiento ágil, ¿qué es lo que te dice a ti? El pensamiento ágil te dice, lo primero que te dice es que estamos abiertos al cambio. O sea, estamos abiertos al cambio. Entendemos que las cosas pueden cambiar y abrazamos el cambio, no lo rechazamos. Abrazamos el cambio porque sabemos que la realidad no es estática, es dinámica. Abrazamos el cambio. La agilidad es una nueva forma de pensar y por eso es uno de los enfoques más importantes en la gestión de proyectos actualmente. Muy bien, hemos visto entonces lo que está sucediendo en la realidad, pero ahora vamos a ver más, no vamos a ir ahora a la raíz del problema, porque todo lo que hemos visto son consecuencias, digamos, son efectos, son cosas que nosotros vivimos. ¿Alguien podría decirme cuál es el problema de los proyectos? Al menos que considera, ¿no? ¿Cuál es el problema que se presenta en los proyectos? Depende, o sea, uno puede, si estamos, el ¿Te problema escuchamos? en el caso de Perú, el principal problema es la gestión de proyectos. Ese es el principal problema. Entonces, hay distintas formas de ver cómo ocurre en este problema de gestión, pero yo diría el problema en el caso de Perú tiene que ver con la gestión de los proyectos de inversión. Excelente. Yacer, levantaste la mano. ¿Cuál cree que es el problema? Luego, Fran. Bueno, hay varios, pero Sí, en mi experiencia, el gran problema es obviamente la gobernanza de esos proyectos. Y eso pues implica mucho, implica actores, implica medidas de política, implica obviamente una gestión de partes involucradas, pero la gobernanza es el gran desafío según mi vivencia. Gracias. Gracias, Fran. Yacer, te escuchamos. sí, no, hay varios problemas en un proyecto realmente, pero en este contexto hay serios problemas de estimación por el nivel de incertidumbre. Cuando uno hace programaciones a largo plazo, un año, por ejemplo, resulta que pasa mucho en la administración pública que al año uno lo que va a explicar por qué no logró la meta, por ejemplo, la meta que uno se trazó. Precisamente por esta planificación predictiva a tanto tiempo y con un alcance fijo, da mucho problema las estimaciones
y los resultados esperados. Excelente. Muy bien. Los proyectos fallan cuando se gestionan con buena voluntad, pero sin método. Y esto tiene que ver con lo que dijo, con lo que ha dicho cada uno de ustedes. Jesús lo dijo con claridad, no hay gestión de proyectos. Es que la gestión de proyectos es una disciplina. Y ahora la gestión de proyectos ya no solamente es tradicional, como hace un rato les comentaba, ¿no? El enfoque predictivo. Ahora la gestión de proyectos también es ágil, con este enfoque adaptativo. Y en los proyectos muchas veces tienes que gestionar con los dos enfoques, enfoque predictivo y enfoque ágil. A eso el PMI, el Project Management Institute, lo ha denominado enfoque híbrido. O sea, tienes que saber manejar cuándo ser predictivo y cuándo ser agile. Ahora, ¿cuáles son los efectos previsibles cuando nosotros gestionamos un proyecto que requiere estas competencias? Entonces, al no tener método, ¿qué es lo que sucede? Vas a tener una sobrecarga de trabajo. O sea, la gente va a estar sobrecargada porque no tiene un método para poder ejecutar el proyecto. Van a tener sensación de urgencia permanente, todo es urgente, no van a saber por dónde empezar, qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después. Van a sentir esa sensación de urgencia que genera mucha frustración. Van a haber reuniones sin decisiones claras, la gente se va a reunir y no van a tomar decisiones claras porque como no tienen, digamos, el mapa completo del proyecto, no tienen un método, una forma de gestionarlo, de enfrentarlo, no tienen una planificación mínima que contemple aspectos predictivos, pero también aspectos ágiles, entonces van a sentir que no saben por dónde empezar. Va a haber jefes presionando, porque eso siempre va a haber en los proyectos. Todos quieren resultados. Y al final, equipos desgastados. Eso es lo que sucede generalmente en la mayoría de los equipos de proyectos cuando se gestiona con buena voluntad, pero sin método. ¿Cuál es la solución? El Banco Interamericano de Desarrollo encontró esa solución. Y esa solución es fortalecer a las personas, porque, miren, yo siempre lo he dicho, el proyecto es como el avión, y el gerente de proyectos, el gestor de proyectos es como el piloto del avión. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si tú tienes un avión de guerra, el F, no sé qué modelo es el más poderoso ahorita de los aviones de guerra, ¿de qué sirve que tengas un avión supersónico, el más veloz de todos los aviones, el más poderoso con todo el armamento, si no sabes pilotear el avión? ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Tener un buen avión o tener un piloto que sea una estrella? ¿Qué es más importante? A ver, ¿usted qué me dice? ¿Qué es más importante? ¿Tener a los mejores pilotos o tener a los mejores aviones? Tener el mejor piloto. El piloto. El piloto, amigos. Ustedes saben muy bien que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes no le pudieron ganar a Inglaterra. ¿Saben por qué razón? ¿Saben por qué la Operación León Marino no pudo llevarse a cabo y fracasaron los alemanes? Porque los alemanes, cuando atacaron a Inglaterra, en esa batalla de Inglaterra y en esas batallas que hicieron donde iban los aviones alemanes, ¿saben qué pasaba? Los aviones alemanes eran derribados por los ingleses y cuando derribaban un avión alemán, moría el piloto o se lanzaba en paracaídas. Cuando el piloto se lanzaba en paracaídas, caía en tierra de los ingleses y por lo tanto abajo lo mataban o lo metían preso. Entonces, cada vez que Alemania mandaba una flota de aviones, venían la 10ª parte de sus aviones, mejor dicho, la 10ª parte de sus pilotos. Al final, ya no tenía pilotos experimentados y tuvo que dejar suspendida esa batalla, o mejor dicho, su invasión a Inglaterra de por vida, porque lo que perdió los pilotos. Sin embargo, los aviones se seguían fabricando y seguían fabricando cada vez mejores aviones. Y eso es lo que sucede en el mundo de proyectos, amigos. Tú puedes estar en un proyecto que tiene mucho presupuesto, un proyecto que puede tener el apoyo del Banco Mundial, del BID, que puede tener el apoyo de una gran entidad. Tú puedes tener todo lo que se requiere de una buena oficina, una buena infraestructura, todos los equipos. Pero si no tienes personas preparadas para poder gestionar ese proyecto, es lo mismo que nada. El PMI demuestra que las organizaciones con personal capacitado en gestión de proyectos pueden lograr hasta un 28% más de éxito en sus proyectos que las personas que no tienen esa capacitación o que no tienen esas competencias.
Y esto es un método, esto es un valor promedio de haber entrevistado a diferentes tipos de proyectos y en diferentes sectores, no solamente privados, sino también públicos. Imagínense el valor que tiene una metodología clara. Saber pilotear un avión implica tener una metodología clara de cómo hacerlo. Y eso sucede en los proyectos. En un proyecto tú tienes que saber cómo planificar el proyecto de manera rápida y también cómo cambiar tu plan en función de lo que te sucede. En pocas palabras, tienes que tener la capacidad de poder adaptarte a la realidad y a las situaciones que tiene tu proyecto. Y otro elemento que ahora se ha sumado a digamos, esta situación de los proyectos es la inteligencia artificial. Ahora no solamente hay que tener una metodología para gestionar proyectos, hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Si tú logras esto, en realidad el impacto que vas a generar en tu proyecto va a ser altísimo, va a haber mucha mejora, la probabilidad de éxito del proyecto se eleva significativamente. ¿Cuándo elevamos nosotros, cuándo tenemos una mayor probabilidad de éxito del proyecto? Cuando las personas están fortalecidas. Miren, una persona fortalecida, o sea, que ha desarrollado sus competencias, que tiene competencias para planificar el proyecto, tanto con el enfoque, digamos, predictivo, con el enfoque ágil, y sobre todo, que tiene liderazgo, toma decisiones oportunas, identifica riesgos antes, resuelven bloqueos más rápido. Los bloqueos a cada rato suceden en los proyectos. Por cualquier razón, a veces te bloquean. ¿Cuál es el resultado? Menos retrasos, menos reproceso. Otra competencia clave que deben tener los project managers, los gerentes de proyectos, los que están a cargo de dirigir los proyectos, mayor capacidad de adaptación. Cuando las personas están imponderadas, no esperan instrucciones. Una de las características que tienen los equipos ágiles, y esto es importante que ustedes lo sepan, es que los miembros del equipo ágil son autodirigidos. Tú no le tienes que decir a un especialista de proyecto que maneja con enfoque ágil lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Ellos son autodirigidos, no esperan instrucciones, ya saben lo que tienen que hacer. Pero ojo, eso no significa que no coordinen con los demás. La coordinación es bastante estrecha, por eso que los equipos ágiles se caracterizan porque ellos utilizan muchísimo el trabajo colaborativo. Además, hay una diferencia con los profesionales que saben manejar la adaptación. Todos lo repriorizan en función del valor. Hay una gran diferencia en entregar un producto y generar valor para el cliente. Tú de repente puedes hacer un producto, pero si el producto no está a plena y total satisfacción del cliente, tú no le vas a entregar valor al cliente. Acá se trata de generar valor al cliente. Y si el producto que inicialmente tú le ibas a entregar ya no genera ese valor, tú tienes que cambiarlo. Y ese es el nuevo enfoque que tiene la gestión de proyectos, el enfoque ágil. Otra razón más de la adaptación es que las personas cuando desarrollan estas competencias se encuentran preparadas para reaccionar más rápido y mejor. En pocas palabras, la competencia, que ahora se conoce como la capacidad de adaptarse al cambio, mantiene el alineamiento del proyecto con el objetivo principal que busca el cliente. Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿A ustedes qué les parece esto, amigos? ¿En sus proyectos se necesita adaptación o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Necesitamos adaptación? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la metodología PM4R. Muchos de ustedes, algunos de ustedes ya han llevado certificaciones PM4R, pero para los que no han llevado, les cuento rápidamente, digamos, la metodología, ¿no? La metodología PM4R fue desarrollada en el año 2011 por el Banco Interamericano de Desarrollo. PM4R significa Project Management for Results, gestión de proyectos por resultados. ¿Por qué se desarrolló esta metodología? La razón fue muy simple. El Banco Interamericano de Desarrollo invertía miles y miles de millones de dólares en proyectos en toda América Latina. Y lo que se esperaba a cambio de esa inversión era que los países de América Latina lograran crecimiento y desarrollo en sus respectivos países, ¿no? Que la pobreza fuera vencida, que el analfabetismo fuera vencido, que las condiciones de insalubres fueran vencidas, que las conexiones, digamos, entre las ciudades por tener unas buenas carreteras fueran resueltas, que los países realmente pudieran activar su economía debido a que los proyectos
de desarrollo financiado por el BIC estaban dando resultados. Pero ¿qué pasó? Que cuando se hicieron el análisis se dieron cuenta de que, de que esa no era la realidad, que los indicadores seguían mostrando los mismos problemas que al inicio, que teníamos deficiencia, brechas, había brecha en infraestructura, brecha en educación, brecha en salud, brecha en agricultura, brecha en desarrollo económico. ¿Y cuál era la razón? Hicieron la investigación y se dieron cuenta de algo. Los proyectos que se estaban gestionando estaban completamente desalineados. Había una falta de alineamiento entre el resultado, los productos y las actividades que realizaban los proyectos. En pocas palabras, al estar todo esto, digamos, desalineado, lo que estaba sucediendo es que los proyectos invertían, pero no lograban el resultado. Porque para que haya resultado, tiene que haber un perfecto alineamiento. Y eso se conoce como cadena de resultados, amigos. La cadena de resultados. Si tú quieres un resultado de impacto, tienes que tener un producto de impacto. Pero para tener un producto de impacto, tienes que llevar a cabo las actividades claves. Si tú no llevas a cabo correctamente las actividades claves, no vas a tener un producto de impacto. Y si el producto no es de impacto, no esperes un resultado de impacto, porque esto es una cadena de valor. Y eso fue lo que el Banco Interamericano de Desarrollo identificó. La pregunta era, ¿por qué los países o por qué los proyectos no están logrando implementar esa cadena de valor? La respuesta fue bien simple. Los equipos a cargo de los proyectos no tenían las competencias requeridas para hacer. O sea, en pocas palabras, tenían el avión, pero no tenían los pilotos. Entonces, ¿cuál fue la solución que adoptó el Banco Interamericano de Desarrollo? Creó este programa que se conoce como Project Management for Resolve y dijo, este va a ser un programa para poder generar pilotos de alto nivel, pilotos expertos en los proyectos de desarrollo, para que puedan cambiar la realidad y puedan volar esos proyectos que hasta ahora no logran los resultados esperados. Y por esa razón, a partir del año 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo fue creando una serie de metodologías que luego se convirtieron en certificaciones. Actualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 4 certificaciones internacionales. Miren, desde el año 2011 han pasado ya, este año cumple 15 años PM4R, 15 años, amigos. Desarrolló este famoso triángulo de competencias donde están las 3 metodologías que ha desarrollado el banco, que asimismo acompañan 3 certificaciones. La charla de hoy día es para mostrarles a ustedes el valor que tiene la certificación PM4RI, que es la última metodología que ha desarrollado el banco, cuya acreditación se lanzó por primera vez en el año 2021. Pero quiero que sepan que ahora, digamos, de alguna manera, todos los profesionales que trabajan en las unidades ejecutoras financiadas por el BID están logrando, digamos, mejorar muchísimo la gestión, sobre todo cuando cuentan con estas competencias que se requieren para poder hacer el trabajo necesario para sacar adelante los proyectos. El banco ha generado 3 certificaciones, PM4R Ágil, PM4R Professional y PM4R Leadership. Y cuando los profesionales logran completar las 3 primeras acreditaciones, el banco le da una certificación que se conoce como el PM4R Expert, que es, digamos, una certificación que ya no necesitas llevar ningún curso más. Solamente se te toma un examen para que tú puedas demostrar que realmente cuentas con la competencia para gestionar proyectos con enfoque predictivo, con enfoque ágil y con el liderazgo que se requiere para poder dirigir grandes proyectos. Entonces, esto es el esquema que, digamos, el banco ha desarrollado en estos 15 años y que fue la respuesta, ¿no?, a esa falta, digamos, de pilotos altamente entrenados para poder gestionar los proyectos de desarrollo. Algo que es importante que sepan, amigos, es que la metodología PM4R se diseñó para proyectos de desarrollo, pero en el interín se dieron cuenta que no solamente era potente para proyectos de desarrollo, sino que era potente para todo tipo de proyectos, especialmente los proyectos privados. Por esa razón, actualmente hay una cantidad enorme de profesionales que se han certificado que son de empresas, de entidades privadas, porque se dieron cuenta que el PM4R les facilitaba la vida, les daba una metodología enfocada en resultados
Claro que para una entidad privada el resultado principal es la rentabilidad, ¿no? Porque ellos hacen proyectos para lograr rentabilidad. A diferencia de los proyectos de desarrollo que lo que se busca es impacto socioeconómico, ¿no? Beneficios para la población, para la región. Pero los privados entendieron muy bien la cadena de resultados y están aplicando PM4R en sus organizaciones, logrando resultados increíbles. O sea, como que han aprovechado muy bien el know-how, el conocimiento desarrollado. Actualmente hay más de 24.500 personas que se han certificado por el PM4R y de esas 24.000, aquí ustedes van a tener más o menos un esquema aproximado, no total, de la cantidad de personas que se han certificado. La certificación PM4R Leadership, que es una de las últimas que recién se lanzó, ya tiene más de 3.300 personas que han obtenido esa acreditación. Lo importante aquí es que ustedes sepan de que esta certificación no es nueva, no es un invento ni un experimento que recién, digamos, ha empezado. Ya tiene tiempo y, digamos, ha sido demostrado su valor. La certificación PM4AI se caracteriza porque a nosotros nos va a ayudar a poder gestionar proyectos que tienen alta incertidumbre. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes, una pregunta facilita. Si ustedes tuvieran que, por ejemplo, organizar un ejemplo, un matrimonio, organizar un matrimonio. Organizar un matrimonio, ¿es un proyecto o no es un proyecto? ¿Usted qué opina? ¿Es un proyecto o no un proyecto? El matrimonio. Sí, sí, es proyecto. Muy bien. La pregunta que yo les hago, ¿es un proyecto con enfoque predictivo o un proyecto con enfoque ágil? ¿Usted qué opina? Híbrido. Híbrido. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso quiere decir que están manejando ya bien los conceptos. Ese enfoque híbrido, muy bien. Significa que aunque tú puedes planificar el matrimonio y establecer ciertos hitos en el proyecto, hay cosas que vas a tener que hacerlas con enfoque ágil, ¿sí o no? Porque no todo va a poder ser planificado al pie de la letra. Por esa razón, por ejemplo, un matrimonio se tiene que planificar con un enfoque híbrido. Algunas cosas predictivas, pero otras con enfoque ágil. Ahora, si a ti te dijeran que desarrolles una página web, ¿qué tipo de enfoque aplicaría? ¿Híbrido, predictivo o ágil? ¿Qué tipo de enfoque aplicaría? Puedes repetir que no escuché. Si es que te dicen que tú tienes que diseñar una página web, construir una nueva página web que sea totalmente innovadora. Ágil, tiene que ser ágil porque, Ágil. sí, porque el alcance no está fijo. Generalmente los requerimientos van surgiendo con el cliente, entonces incremental ahí, iterativo, etcétera. Perfecto. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, hacer un congreso internacional, el PMI, el Project Management Institute, todos los años en todos los países se hace un congreso internacional. A ver, de repente alguno es del PMI, de lo que está presente. Hacer un congreso internacional, ¿qué tipo de enfoque requiere? ¿Ágil, predictivo o híbrido? Yo diría que ágil, porque cada país tendrá sus particularidades y de un año a otro pueden haber muchas novedades en tema. Entonces, no se puede ser tan rígido de adoptar un enfoque predictivo con una serie de detalles, de objetivos, productos y actividades. Ahí tiene que ser muy flexible para adaptarse a países, a grupos de partes interesadas y quizás a la tendencia de gestión de proyectos de ese momento. Excelente. Miren, el enfoque ágil ahora se han dado cuenta, entra en todo. No, ya no se puede hablar de que solamente con el enfoque predictivo yo voy a poder planificar un proyecto. Esa época ya pasó. Esa era la época donde nosotros hacíamos todo por proceso solamente. Ahora el mundo es híbrido. Y si no es híbrido, es ágil, porque constantemente están saliendo nuevos productos, nuevos servicios. No podemos enfrentar la realidad con algo rígido. Lo predictivo tiene un problema. El problema de la predictividad es que asume que la realidad no va a cambiar. Y lamentablemente la realidad ahora cambia más rápido que antes. Entonces, todos tenemos que desarrollar la capacidad de poder adaptar nuestro proyecto a la realidad.
Y esa adaptación requiere una nueva competencia. Por eso la importancia de esta metodología enfoque ágil, el PM4R. ¿Cuál es la característica de esta metodología PM4R Agile? Les comento rápidamente. La metodología presenta un lenguaje común y fácil de entender. Para los que no han llevado la certificación PM4R Agile, se van a dar cuenta que es lo más fácil del mundo. Muy fácil, porque los términos que utiliza son completamente entendibles y amigables. Por otro lado, es intuitiva. La metodología PM4 Agile, tú no tienes que memorizarte, o sea, tú no tienes que paporretear nada. La metodología PM4 Agile es intuitiva. Es como usar un celular. Nadie me tiene que dar un manual de procedimientos, ni tengo que estudiar nada para ver cómo voy a utilizar el celular. El celular es intuitivo. Te va llevando de la mano y te va enseñando. Aprendes por ensayo y error, pero es tan fácil que, digamos, no necesitas un profesor para aprender a usar tu celular. Se aplica de forma inmediata a cualquier tipo de proyecto. El PM4 Agile, en estos últimos años, sobre todo ahora que se ha aplicado a muchos proyectos en todos los países de América Latina, ha demostrado que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. Ya la agilidad, la metodología PM4 Agile, es más poderosa que incluso el Scrum. El Scrum, ¿saben por qué? Porque el Scrum fue creado solo para proyectos ágiles. Scrum es solo para proyectos ágiles. PM4 Agile es para híbridos, predictivo y ágil. O sea, abarca las dos. Y esa es la gran ventaja que tiene esta metodología. Permite planificar de manera simple y obtener productos rápidamente. Y eso, digamos, es una de las características que le ha dado más éxito a esta metodología. Por eso se dice que la metodología PM4 Agile puede acelerar la ejecución de un proyecto. Miren, ustedes saben muy bien que en el sector público uno de los procesos que más demora son los procesos de adquisiciones. Acá hay muchas personas que trabajan en proyectos del sector público. Y no me van a dejar mentir. Saben que los procesos de adquisiciones son bastante complicados. Y la metodología del PM4 Agile te puede ayudar a acelerar de manera significativa un proceso de adquisición. Lo único que tienes que asegurar es que el proceso, digamos, el enfoque ágil pueda manejar muy bien los tiempos que a veces establece la normativa, porque la normativa es muy rígida. La normativa de adquisición es muy rígida. Pero si se aplica otro tipo de normas, el método ágil es el fabuloso para hacer procesos de adquisición. Así que eso es algo que ustedes deben saber y eso acelera muchísimo la ejecución de un proyecto. Y saben que otra cosa es, digamos, una de las características de esta metodología es que solamente se requiere saber 5 pasos. Con 5 pasos tú puedes aplicar PM4 Agile. Acá están los 5 pasos, amigos. Miren, el primer paso es analizar, hacer el análisis de los elementos existentes de planificación. Todo proyecto, cuando ustedes van a hacer un proyecto, hay elementos existentes de planificación. Siempre hay algún documento, algún instrumento, al menos la idea. Alguien dijo, por ejemplo, yo quiero hacer, digamos, no sé, el matrimonio de mi hijo. Ya, alguien tiene una idea. ¿Qué cosa han pensado para el matrimonio? ¿En un local, en la casa? ¿Con cuántos, digamos, asistentes? ¿Cuántas invitaciones? ¿Cuánto quieres invertir? Hay algún documento, hay algunos elementos digamos, que se han utilizado para planificar, tener una idea inicial. Se parte de eso, se parte de una planificación inicial. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que quieren? Más o menos, ¿qué idea tienen? Alguien dice, miren, yo quiero un nuevo producto. Quiero que creen, no sé, una nueva billetera. Una billetera totalmente especial, diferente a las billeteras que existen actualmente. Algo moderno, innovador. Billeteras. Bueno, alguien te da un plan, un documento, algunas, aunque sea unas líneas, y eso es el análisis de los elementos existentes de planificación. Cuando son proyectos de desarrollo, estoy hablando de que los proyectos de desarrollo, por su naturaleza misma, tienen un plan operativo, tienen un plan de ejecución, a veces tienen una EDT, si están bien planificados. Entonces, esos son los elementos existentes de planificación. Luego, lo más importante cuando tú aplicas esta metodología PM4 Agile es seleccionar los paquetes de trabajo prioritarios. O sea, de todo este proyecto grande, ¿por dónde voy a empezar a ejecutar? ¿Cuáles son los productos claves que tengo que desarrollar? Entonces, la selección de esos trabajos prioritarios es vital para poder asegurar que el proyecto entregue valor en el menor plazo posible. Y luego que tú identificas esos trabajos prioritarios, paquete de trabajo prioritario,
viene el desarrollo de un plan PM4AI. O sea, en los métodos ágiles la planificación sí existe, pero la planificación no es como los enfoques predictivos, donde la planificación de un enfoque predictivo puede terminar siendo un documento de 200 páginas. En el enfoque PM4AI, la planificación es una hoja. Nosotros le podríamos llamar un roadmap, o sea, una hoja de ruta, porque es muy fácil la planificación en PM4AI. Y lo más importante, el siguiente paso es la ejecución del sprint, o sea, cómo tú ejecutas tu sprint para que tú puedas asegurar que el proyecto se haga. Y finalmente vienen los pasos de revisión y de retrospectiva del sprint. Para las personas que ya conocen la agilidad, saben muy bien que estos pasos son importantes porque cuando tú estás ejecutando un proyecto y estás en pleno sprint, uno tiene que saber, digamos, sobre todo, tomar las lecciones aprendidas, aprender en el proceso, aprender de lo bueno y de lo malo, de los aciertos y los desaciertos. Porque en el enfoque ágil, los miembros del equipo ágil son aprendices constantes. Para ellos es muy importante el feedback. El feedback se acoge con muchísimo, digamos, con un sentido positivo, nunca con un sentido de crítica, sino con un sentido de mejora continua. Por esa razón, revisión del sprint y retrospectiva del sprint van por ese lado. Muy bien. Muy bien, hasta ahí no sé. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna duda con respecto a la metodología PM4AI? Fran, te escucho. No se te escucha, Fran. Está tu micro apagado, Fran. Bien, el paso 2 de selección de trabajos prioritarios, que sería la base del plan de desarrollo Agile, ¿cuál sería el filtro para escoger esos paquetes de trabajos prioritarios? Muy buena pregunta. Cuando uno selecciona trabajos prioritarios en un proyecto, uno tiene que tomar algunos aspectos en cuenta. Por ejemplo, eh, considerar, por ejemplo, que un producto o un paquete de trabajo se encuentra en la ruta crítica del proyecto. Nosotros sabemos que los proyectos tienen una ruta crítica siempre. Y si hay un retraso en la ruta crítica, eso puede generar un impacto sobre todo el proyecto. Entonces, si tú tienes un producto, un paquete de trabajo que tiene actividades que están en la ruta crítica, ese, por ejemplo, es un criterio para considerarlo como prioritario. Otro aspecto es, por ejemplo, que ese paquete de trabajo tenga un presupuesto importante, o sea, tenga un costo significativo. Si tiene un costo significativo, también puede ser un criterio para poder volverlo prioritario, porque en un proyecto lo que tiene costo alto no puede dejarse, digamos, sin darle la prioridad correspondiente. Acuérdense que cuando uno ejecuta un proyecto, uno tiene que asegurarse que haya un desembolso rápido. Y si tú no ejecutas rápidamente un producto, no ejecutas el presupuesto, la posibilidad de conseguir un desembolso se hace difícil, se alarga. Otro elemento que también se puede considerar para considerar un producto prioritario es la prioridad que tiene, digamos, la organización. Por ejemplo, entre todos los productos hay cosas que yo puedo considerar importantes. El cliente considera importante un producto. Entonces, eso también es un criterio de priorización. La importancia que tiene un determinado producto o paquete de trabajo para el cliente, porque el cliente tiene que quedar satisfecho. Y otro elemento que también se puede utilizar como criterio para poder decir si un trabajo es prioritario es la medida, o sea, el valor que va a aportar ese producto. O sea, cuál es el valor, el beneficio que va a generar. Y de preferencia se escoge productos que generen beneficio temprano. Por eso se habla mucho de la entrega temprana de valor. Entonces, esos son otros criterios. Así puede haber muchos más criterios para poder hacer el trabajo prioritario, Frank. Sí, lo que veo es que es necesario una EDT muy fuerte, muy completa para llegar con esos filtros de criterio. O sea, Claro una que sí. EDT que permita tener obviamente claridad del efecto de esos productos, su posición en la ruta crítica. eh, pero bueno, están claros los criterios. Muchas gracias. Excelente, y eso es muy bueno que lo digas porque en realidad, como le dije, esta metodología viene con un enfoque ya híbrido y evidentemente necesitamos nosotros tener una cierta planificación antes de poder hacer las selecciones de los trabajos prioritarios. Para los que, por ejemplo, nunca han tenido un entrenamiento en ejecución
predictiva, no se preocupen porque acá se enseña, ¿no? La planificación básica. Todo proyecto nace de la EDT. La EDT es una de las herramientas más importantes de todo proyecto. Y eso uno tiene que aprender a construirlo. En estos cursos de certificación PM4 nosotros enseñamos a construir esas estructuras de negocio de trabajo, porque esa es la planificación predictiva mínima que debe tener todo proyecto. Y sobre esa EDT uno puede construir, ya digamos, este enfoque PM4R Agile. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, lo importante de la metodología PM4 de Agile, los beneficios, ¿no?, que tiene esta metodología es, los profesionales que aplican esta metodología generan entregas tempranas y continuas de valor para el cliente. Esto es muy importante. Miren, antiguamente los project managers nos concentrábamos mucho en entregar productos. Y entregar productos no es malo, es bueno y es correcto. Es más, la definición, digamos, de la gestión de proyectos implicaba, ¿no?, que nosotros teníamos que hacer todo lo necesario para poder entregar un producto dentro, digamos, del plazo, dentro del costo y con la calidad esperada por el cliente. Entonces, esa era una definición del project management, digamos, antigua, donde, digamos, nos concentramos mucho en entregar el producto. Pero esa definición, digamos, siempre tenía un punto débil. Y ese punto débil, el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, lo encontró en el año 2011, ¿no? Por eso que la metodología PM4R significa Project Management for Results. ¿Por qué? Porque si tú entregas un buen producto dentro del tiempo, dentro del plazo, con la calidad, estás haciendo una buena gestión de proyecto. Pero te falta el resultado, porque el producto no es el resultado. El resultado viene a ser los beneficios, es el valor que recibe el cliente. Y es por esa razón que lo más importante ahora en la gestión de proyectos es la entrega temprana y continua de valor para el cliente. Para un cliente no es importante solo el producto, sino el valor. De repente, para poder explicar un poquito la diferencia entre producto y resultado, les voy a dar este ejemplo para los que me están escuchando por primera vez. Porque, ¿saben cuál es la diferencia entre producto y resultado, no? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre producto y resultado? ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre producto y resultado? Mira, en términos muy simples, producto es lo que genera el proyecto y está a cargo del gerente y resultados son las consecuencias de ese producto en un momento y en un entorno y para un cliente determinado. Muy bien, Fran. Me alegra mucho que tu participación sea tan acertada. En realidad sí es cierto, el resultado es un efecto. El resultado es un efecto, el producto es algo que está bajo control del gerente de proyecto y bajo mucho control. Pero el resultado es un efecto. Si has hecho un buen producto, vas a tener el efecto esperado. Le doy un ejemplo. Si yo los invito a mi casa para almorzar y cocino algo rico, hago un plato, por ejemplo, en Perú, muy famosa es la papa a la huancaína, el arroz con pollo. Les invito a ustedes acá en Perú un almuerzo que tenga una papa a la huancaína y un arroz con pollo. Los hago bien, ¿no? Ese es mi producto. ¿Cuál sería mi resultado? A ver, amigos. ¿Cuál sería el resultado que yo espero? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál sería el resultado que yo estoy esperando? Un Éxito cliente total. ¿Cómo? Estómago feliz. Un cliente satisfecho. Comensales felices, invitados felices, que me digan por ahí, pucha, pero qué rico que está tu arroz con pollo. ¡Wow! Que se sientan felices de haber disfrutado de ese plato tradicional peruano, la papa a la huancaína y su arroz con pollo que acá se venden, pero como pan caliente. Ese sería el resultado que yo espero. Plena y total satisfacción de los comensales, de las personas a las cuales yo les he invitado el almuerzo, ¿no? Pero mi producto ha sido el arroz con pollo y la papa a la huancaína. Entonces, digamos, la entrega de valor es precisamente la satisfacción
del cliente y la gestión de mi parte ha sido en el producto que he hecho con toda dedicación. Pero es muy importante decir algo también. Tengo que asegurarme que le guste la comida peruana, porque si no le gusta la comida peruana estoy frito. Por ahí, de repente, si a alguien no le gusta el arroz con pollo, estoy frito. ¿Me dejo entender o no? Sí, sí. Perfecto. Muy Por bien. supuesto. Entrega de valor temprana y continua para el cliente. Hay que mantener el enfoque del proyecto en los resultados. Por ejemplo, si yo organizo un evento, imagínense, yo estoy organizando un evento, mi producto, ¿cuál va a ser? Voy a contratar un hotel, voy a, ¿cómo se llama? A preparar la presentación, voy a invitar gente, voy a hacer la publicidad, todo. Pero lo máximo que puedo hacer es eso, o sea, y luego dedicarme a vender entradas. Yo les hago una pregunta, para que mi proyecto de organizar un evento sea exitoso, ¿cuál es el resultado para mí? ¿El evento realizado? El aprendizaje que tengan esos participantes o la satisfacción con la información que recibieron. Muy bien, ese es un resultado. ¿Qué otro resultado espero yo? Si estoy organizando un evento, ¿qué otro resultado espero? La asistencia, que se llene. Bien, muy bien, la asistencia. Porque ¿de qué sirve que yo organice el evento y me saque el amor de todo si no hay gente? O sea, en pocas palabras, lo que yo necesito, yo voy a tener como resultado es la compra de las entradas, ¿sí o no? Que se compren las entradas. O sea, que yo tenga, por ejemplo, si mi evento es de 500 personas, que hayan 500 personas que compran las entradas. Ese es un resultado. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Entonces, los beneficios de esta metodología es que te permite lograr un mayor compromiso de parte del equipo. Las personas que trabajan en Ágil se comprometen mucho porque se transmite el liderazgo de servicio, mejora la toma de decisiones y, lo más importante, desarrolla las competencias profesionales de todos los participantes. Ahora les voy a hablar un poquito del curso para los que se animen a llevar el curso. Por si acaso, el próximo lunes estamos arrancando el curso PM4RI, esta certificación. Así que les voy a explicar rapidito cuál es el método. Nosotros en PM4R, el método que utilizamos es un enfoque teórico práctico. Lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar a las personas a adoptar la metodología. No se trata tanto de la teoría la pueden aprender rapidísimo. Lo más importante es que ustedes adopten, o sea, que puedan ser capaces de aplicar la agilidad en un proyecto. Ese es uno de los aspectos más importantes. El Banco Interamericano de Desarrollo se caracteriza porque cuando entrena a los profesionales, y esto ha sido en base a la experiencia, la única forma de aprender agilidad es trabajando en equipo. No puedes aprender agilidad leyendo un libro. No puedes aprender agilidad estudiando para un examen. La única forma de aprender agilidad es trabajando en un equipo con una metodología ágil, donde tú, trabajando en el equipo, gestiones un proyecto con enfoque ágil. En pocas palabras, apliques la agilidad a un proyecto real. Es la única forma de aprender agilidad, no hay otra forma. Esto es como cuando tú quieres aprender a cocinar. La única forma de aprender a cocinar, ¿cómo es, amigos? ¿Cómo se aprende a cocinar? ¿Ah? Pregunto, ¿cómo se aprende a cocinar? ¿Leyendo un libro? ¡Cocinando! Cocinando. Lo mismo es la gestión de proyectos ágiles. No hay otra forma de hacer y se tiene que hacer con un equipo. Ahora, los cursos del BIC se caracterizan porque son 100% virtuales y eso es lo maravilloso de estos cursos, ¿no? Imagínense si tuviéramos que tener que reunir a las personas y ahora es muy difícil por el tiempo. Entonces, la ventaja de estos cursos es que son 100% virtuales y se basan en el aprendizaje colaborativo. Para los que nunca han llevado el curso del BIC, les comento. El Banco Interamericano de Desarrollo, el método que utiliza para transmitir el conocimiento es el siguiente. Se hacen sesiones virtuales solamente una vez a la semana. O sea, una vez a la semana se hace una sesión virtual que dura más o menos 1 hora y media. Nosotros lo vamos a hacer los días martes de 7:30 a 9 de la noche. 1 hora y media. Y en esa 1 hora y media lo que hacemos es prácticamente con los equipos, con las personas que forman parte del curso, prácticamente resolver dudas. Nos vamos a ir a la parte práctica. Vamos a enseñar la metodología, cómo se aplica, cuáles son los pasos.
cuáles son los TICs. O sea, todo es altamente aplicativo y la teoría que se utiliza es lo mínimo necesario para poder aplicar en el proyecto real. ¿Para qué? Son clases interactivas en ese sentido, ¿no? Pero solamente se hace una vez a la semana con el trainer. Y durante la semana, los equipos lo que hacen es reunirse a la hora que ellos puedan. O sea, esto se hace, digamos, se da bastante libertad, es completamente sincrónico. Los equipos, yo formo equipos, nosotros formamos equipos que luego se ponen de acuerdo y entre ellos deciden en qué momento reunirse para desarrollar los entregables. La metodología PM4 para que tú la puedas aprender, tú tienes que desarrollar entregables aplicando la metodología PM4 Entonces, semana a semana los equipos se van reuniendo y van elaborando los entregables. ¿Cuál es el trabajo que yo tengo o que tienen los trainers? Nos encargamos de revisar el entregable que ha hecho el equipo. La única forma de saber si tú has aprendido a cocinar es probando tu producto, ¿sí o no? No hay otra forma de saber si estás cocinando bien. Por ejemplo, si yo te estoy enseñando a hacer, por ejemplo, papa a la huancaína, la única forma de saber que tú has aprendido a hacer papa a la huancaína es probando tu plato, ¿no? Te voy a decir, a ver, invítame tu plato para probarlo y decirte si realmente es papa a la huancaína o no. Una vez que yo lo pruebo, me voy a dar cuenta. Entonces, en base a lo que yo pruebo, te digo todos los comentarios, te doy el feedback, ¿no? Te digo, mira, te falta esto, te falta el otro, A, B, C, D, E, hay que corregir esto, hay que hacer esto, hay que... Corrige y aplica todas estas recomendaciones. Una vez que ustedes aplican la recomendación, suben su entregable a la plataforma, yo lo vuelvo a revisar y lo vuelvo a probar y yo digo, ajá, esta vez está bien o todavía le falta. Si está bien, check, 100%. Si todavía le falta, otro feedback para que el equipo pueda lograr lo más importante, dominar completamente la metodología. Así funcionan estos cursos del Banco Interamericano de Desarrollo y eso es lo que genera competencias. O sea, no hay otra forma de generar competencias. Las personas no aprenden, miren, ustedes no aprenden escuchando. Ninguna persona puede aprender escuchando. Los profesionales aprendemos haciendo. Y el método siempre ha sido ensayo-error. No hay otra forma de aprender. Como, no sé cuál será, digamos, los pensamientos que hay en otros países, pero acá en Perú mucho se aplica ese digamos, refrán que dice, a cocachos aprendí. Bueno, la diferencia es que acá nadie te va a meter cocacho, uno mismo se lo mete. ¿Estamos? Muy bien, amigos. Este curso virtual dura 6 semanas, por si acaso. Es un curso rápido. Estos cursos del Banco Interamericano de Desarrollo son cursos rápidos, o sea, no son cursos largos. Miren, ya está demostrado que para que una persona desarrolle competencias, mientras más tiempo lo pones digamos, en el proceso, más probabilidades de que no aprenda. ¿Por qué? Porque la atención y la energía se desgastan rápido, amigos. La única forma de aprender es que tú estés atento y que se concentre tu energía. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, por eso nunca van a encontrar un curso de esta naturaleza que dure más de 7 semanas. Es más, los cursos de 7 semanas hemos tratado de llevarlo a 6, pero nos hemos dado cuenta que de repente 6 sería demasiada presión. Entonces, máximo 7, pero nunca van a pasar de 7. En el caso del curso PM4 de AI, dura 6 porque es mucho más liviano el curso y además porque le permite, digamos, a las personas experimentar ese proceso que nosotros le llamamos de fijación del conocimiento. O sea, el desarrollo de competencias requiere, digamos, ensayo-error, pero también requiere reflexión y también interiorización. Y la interiorización toma su tiempo, ¿no? Es como formar el músculo. Requiere ejercicio, requiere alimentación, pero también requiere descanso. Entonces, ese es el proceso. Y a las 6 semanas, nosotros les tomamos el examen de certificación y bueno, las personas salen no solamente aprendiendo la nueva metodología PM4 de AI, que es lo más importante, sino también salen con la certificación PM4 de AI que otorga el MIC. Todo eso se hace en la plataforma del MIC. Por si acaso, quiero que sepan que la certificación no lo da Gestum Total. Nosotros somos un Education Provider. La certificación la da el Banco Interamericano de Desarrollo y el respaldo de esta certificación lo tienen del BIC, que es una de las entidades financieras más importantes del mundo, con un prestigio grandísimo. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación? Y lo puedo decir con toda
naturalidad, mayor empleabilidad y proyección profesional. Ahora se valora muchísimo en los proyectos de las unidades ejecutoras del BID en toda América Latina, digamos, esta metodología PM4AI, porque ha demostrado resultados, ha demostrado sobre todo contribución en la aceleración de la ejecución. Reconocimiento internacional, la certificación del PM4R ágil dura 3 años y es muy fácil de renovar por otros 3 años. Te da mejores oportunidades salariales. Recuerden que todos los profesionales certificados siempre vamos a tener mejores oportunidades. Eso lo ha demostrado el PMI, el Project Management Institute, en unos estudios que ha hecho, que los profesionales que tienen acreditaciones internacionales ahora tienen mayor reconocimiento salarial en base a encuestas. Hay un desarrollo real de competencias. No solo se trata de conocimiento teórico, se trata de competencias, o sea, de ser capaz de hacer algo. Mejora tangible la calidad de la vida laboral. Bueno, toda persona que logra tener mayor reconocimiento, su reputación mejora y por lo tanto va a tener, digamos, mejores posibilidades de conseguir un mejor empleo y por consecuencia una mejor calidad de vida laboral. Eso sería todo lo que tenía que compartirles, amigos. Ahora sí que me gustaría que me hagan preguntas, dudas, por favor. Les doy el micrófono. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál es la recurrencia de estos cursos? Escuché que este comenzaba en un par de semanas, creo. ¿Y cómo se programan a través de los meses, pues? Muy bien. Este curso nosotros lo vamos a empezar la próxima semana, el próximo lunes, y cada 3 meses lo sacamos porque vamos sacando por grupos de 3. Primero un professional, luego un ágil, luego un leadership, y así sucesivamente. Entonces, con una frecuencia trimestral. Así que los que están interesados pueden registrarse y solamente tienen que, a ver, no sé si escribirnos por el WhatsApp. Acá, no sé si tengo el WhatsApp de todos, pero si alguno está interesado, le podemos hacer incluso hoy día, por estar en esta sesión, una promoción especial. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Una consulta, Edwin. Te escucho, Rosa. Sí, el Scrum, que también he escuchado, ¿eso cómo está relacionado con la metodología PM4R? ¿Está dentro de esta metodología o es un concepto? Muy buena pregunta, Rosa. Scrum. Scrum fue, digamos, uno de los enfoques ágiles que el PM4AI tomó como referencia. O sea, el PM4AI no es un invento del banco. Acuérdense, los expertos que diseñaron esta metodología siempre han recurrido a las buenas prácticas internacionales. Scrum es un marco ágil que tiene mucho prestigio desde hace muchos años y lo que hizo el PM4AI es, digamos, tomar en cuenta las buenas prácticas ¿cómo se llama? Que tiene el Scrum. Y por eso algunas prácticas del Scrum están incorporadas en PM4AI. Si una persona sabe Scrum, aprender PM4AI le va a ser muy fácil, ¿no? Y si sabes PM4AI, aprender Scrum también se le va a hacer muy fácil. Porque, digamos, tienen elementos comunes. Gracias. De nada, Rosita. ¿Quién más tiene una pregunta? Muy bien, amigos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien, amigos. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, nosotros estamos para servirles. Solamente tienen que ponerse en contacto. Pueden escribirnos a este WhatsApp que está acá para cualquier pregunta. Hemos publicado el WhatsApp de Gestum. Ahí tienen 945-1498-16. Escríbanos ahí para poder, digamos, transmitir cualquier duda. Y además, si alguno de ustedes quiere la presentación que hemos hecho, también escríbanos para darle la presentación. No hay compromiso. Ustedes saben muy bien que aquí los cursos los tenemos siempre para ustedes a disposición, así que no hay ningún problema. La foto no se olviden, por favor, antes de cerrar, a ver, los que puedan activar
No se olviden de la foto del recuerdo, amigo, por favor. A ver, activen su cámara unos minutitos. A ver, por favor. Foto. Whisky, pisco, whisky, pisco. Pinky, Wilco, lo que sea. A ver, vamos a tomar una foto, amigos. Agradecerles por su participación, por su presencia. Un segundo, por favor. Bravo, Lucy. Te veo pronto acá con agilidad. Están mis amigos, Rosita. Muy bien. Algunos no tengo su nombre, espérate. Te salió Zoom User, te salió. Espérate, después UNTV. A ver. Listo. Segundito. Ahí está mi amigo David. Rector. A ver. Un segundito. Vamos a comprobar de que la foto ha salido bien. A ver, denme un segundo, por favor. Ajá. Permítame grabarla rapidito porque si no la grabo después, si me sale mal. Un segundito. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Muy buena noche con todos. Que pasen una bonita semana. Buenas noches a todos, Buenas compañeros. noches, Que pasen buenas bien, chao. noches. Buenas noches con todos. Gracias. Ay, gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Sabías que Gestum es la primera y única education provider PM4R en el Perú, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo? Con PM4R, desde el 2019 venimos transformando la gestión de proyectos en América Latina y el Caribe, empoderando a profesionales con herramientas modernas, probadas y diseñadas para alcanzar el éxito en cualquier industria. En Gestum, no solo te capacitamos, te guiamos para que lideres proyectos con impacto y eficiencia, alineados a estándares globales. Gestum, liderando el cambio en la gestión de proyectos. Gestum, tu aliado en la transformación de proyectos exitosos. Muchas gracias por acompañarnos.